Y hablábamos de que, como siempre, nos gusta que nos vengan a visitar, así charlamos distendidos un poquito de todo lo ateniente justamente a cuestiones nuestras, ¿no? Del sector productivo. Dentro de este ámbito, hablábamos desde hace por lo menos 2 o 3 semanas, de hecho hace 6 meses, de Frente al Campo trajo en el periodismo un tema y decíamos, che, se deja de realizar el jurado de admisión en las exposiciones y remate feria como un interrogante, porque veíamos la polvareda, el rum rum de ese tema en particular. Hace un mes y medio, por ahí, el gobierno de la provincia de La Pampa se presenta ante la Cámara de Diputados para derogar esa ley, si mal no recuerdo, la 1496. Y esa ley hace 30 años que está en vigencia y que activa un sinnúmero de actividades en todo lo que es las admisiones de los remates de cabañas y las exposiciones rurales. Ahora estamos en una nebulosa, pero se está tratando en la Cámara de Diputados. Trajimos distintos actores, invitamos a y estuvieron aquí presentes, invitamos a otros, ya van a estar o no irán a omitir opinión al respecto. Pero dijimos, che, esta ley, 30 años, ¿y por qué se impuso? ¿Por qué se generó? ¿Por qué se pensó de esa forma? Bueno, vamos a charlar con 2 médicos veterinarios que tienen dilatada trayectoria y además conocen del tema como pocos porque la vieron hacer o tal vez fueron las que escribieron de puño y letra esas leyes. Está con nosotros los médicos veterinarios Jorge Lambert y Alfredo Shanton. Jorge y Alfredo, muy buenos días y gracias por venir. Ambos, gracias vos. Sí, nos prestigian, la verdad que hoy estamos con, digamos, la frutillita, el postre de esta semana para charlar con ustedes. Bueno, Jorge, presentate, médico veterinario, expresidente del Colegio Médico Veterinario, pero además técnico de aquel momento Asuntos Agrarios, actualmente el Ministerio de la Producción, ¿no? Sí. Yo era jefe de departamento de producción animal en ganadería. Entonces, bueno, ¿Y tu función cuál era dentro de lo que es esa temática de aquel momento del gobierno de la provincia? Bueno, a mí me trajo Julio Zapico, que era el director. Yo estaba en Trenel, de veterinario departamental. Entonces me trajo acá porque quería poner en marcha el plan PIPA. El plan PIPA era el plan de incremento a la producción agropecuaria. Claro. Sí. Y bueno, entonces se armaron 110 productores en 10 grupos, en toda La Pampa. En todos los departamentos donde había veterinarios departamentales, ingenieros agrónomos también, se armaba un grupo que se atendía como si fuera el grupo CREA. Exactamente. Dentro de lo que es este contexto, cabe señalar que siempre se tuvo esa tesitura de ir armando profesionales en pos de una mayor producción, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, después ya estando ahí, armé la cabaña de caprino. Bueno, estábamos charlando con Jorge Lambert y con Alfredo Shanton, y Jorge nos hablaba de sus primeros albores como profesional y qué es lo que hacían en aquel momento desde aquel Asuntos Agrarios, ¿no? El Departamento de Asuntos Agrarios, para reunir a productores y para empezar a charlar sobre la producción y avanzar tecnológicamente. Y Jorge nos hablaba de Santa Isabel, de el campo experimental que tiene ahora el Ministerio de Producción. Sí. ¿Y ahí qué armaste, Jorge? Bueno, primero lo que hicimos fue alambrar el campo, 2.500 hectáreas. Entonces compré chivos Anglo-Nubia en la cabaña de la provincia de Córdoba y traje 10 hembras y 10 machos. Entonces armamos la cabaña con 10 hembras y 2 machos, porque los otros 8 los repartimos a los productores. Y todos los años le cambiamos los chivos. Los castrones. Claro. Así que bueno, y así se armó el plan caprino. Claro. Sí.
Así es. Bueno, estamos hablando con veterinarios que nos van a ir contando cosas. Tenemos tiempo hasta las 8:30, lo vamos a sacar jugo, ¿eh? Bueno, Alfredo, veterinario de toda una vida allí en Tuay, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y trabajando vos mucho sobre el tema de venerias, o por lo menos incorporando ese tema dentro de lo que es la profesión del veterinario y los rodeos pampeanos, ¿no? Sí, bueno, como vos decías bien hoy, quizás nosotros tenemos la suerte de haber vivido lo que es hoy un poco la historia del jurado de admisión sanitaria. Y pensá que yo vine a Tuay recibido de médico veterinario en La Plata en el 9 de enero del 69. 9 de enero del 69. Así que ahí comenzó mi actividad a campo, que después se fue ampliando cuando se recibió y hicimos la sociedad con el colega Julio Redín. Y ahí estamos, desde aquella época, del año 70, 70 y algo, estamos firmes en Tuay. Indudablemente fue todo una tarea difícil, porque indudablemente había que hacerle entender también al productor agropecuario la importancia del médico veterinario. Indudablemente, éramos muy pocos, mi número de matrícula es número 40, o sea que prácticamente recorríamos casi toda la provincia de La Pampa haciendo de todo. El veterinario es como que no entraba al campo, ¿no? No, es decir, como no había tantos médicos veterinarios y los pocos que habían, algunos salían a campo y hacían mucho trabajo a campo, pero también muchos ocupaban cargos oficiales, provinciales o nacionales. Entonces, indudablemente, su tiempo como para salir a campo no era el correcto. Tal es así que, por ejemplo, hubo que hacerle entender a veces a productores de que no, cuando un animal se moría, es decir, no servía que a mí me trajeran, por ejemplo, un trozo de hígado, un trozo de pulmón, no. La necropsia tengo que hacerla yo, le decía. Yo tengo que hacer porque a lo mejor usted, con su buena voluntad, por ahí me estropea la pieza más importante. Y además hubo que hacerle entender también que era importante que al médico veterinario se le pagaran los honorarios. Porque habíamos mucho entre ellos, yo que no teníamos farmacia veterinaria, indudablemente vivíamos de... Pero por eso fue toda una docencia, que la gente lo entendió muy bien. Costó en algunos casos, pero lo fue entendiendo y así se fue insertando el médico veterinario en el campo, con la parte clínica, la parte de cirugía, con la parte de reproducción, donde ahí tiene mucho que ver, se comienza con toda la tarea, por ejemplo, de revisación de toros. En aquellos comienzos, fíjate vos que en aquellos momentos donde comenzamos con el tema de la revisación de toros y demás en los establecimientos, hacemos más que nada toda la parte de testículos y toda la parte de verga, es decir, garrones, había mucho problema de garrones y problemas de vista. ¿Por qué? Porque incluso venerias prácticamente no podíamos hacer porque no había tampoco laboratorios que nos hicieran la parte de tarea de laboratorio. Incluso lo hablábamos, por ejemplo, con colegas de provincia de Buenos Aires, ellos habían avanzado una barbaridad con la parte de venerias y nosotros estábamos en los comienzos. Y bueno, pero después, gracias a Dios también, se comenzaron a montar laboratorios dentro de la provincia de La Pampa y ahí comenzamos a hacer el control de venerias. Indudablemente comenzó a aparecer de todo, comenzó a aparecer tricomona, vibriosis y bueno, y también costó hacerle entender también al productor el por qué había que eliminar no solamente toros, sino que había que cambiar también la época y el tiempo de servicio, como para darle lugar a esa vaca para que se autoinmunizara prácticamente. Pero eso fue una tarea muy linda, realmente yo digo, lamentablemente no tener grabado, no tener filmado todos esos rodeos enorme, a veces de 700, 800, 1000 vacas que se cerraban allá en el oeste, donde con Julio Redín sabíamos pasar días enteros trabajando, revisando toros y establecimientos donde había
200, 300 y hasta 400 toros. Así que fíjate si hemos tenido oportunidad de tocar, hablando más importante, si hemos tenido oportunidad de tocar huevo, verga, vergarrones, viste y demás. Pero eso también, el hecho de que le descartáramos todos esos reproductores que prácticamente tenían algún problema, tenían algún defecto, o sea, algún problema infeccioso, algún problema de locomoción, lo que sea, le permitió al productor también ir manejándose con menos cantidad de toros. Había establecimientos que a lo mejor te utilizaban 8, 9, 10 toros por cada 100 vacas, ¿viste? Entonces les fuimos haciendo entender que con un toro sano, toros más nuevos, no toros viejos, haciendo toros sanos, toros con buena circunferencia escrotal, porque en aquello al comienzo ni se medía de la circunferencia escrotal ni nada, teniendo buena circunferencia escrotal, y después incorporamos también el tema del control del raspaje y aparte el control de monta, ¿viste? Hacíamos y sacábamos de acuerdo a la cantidad que los toros montaban, una vaca que teníamos encepada, y el tamaño de los testículos, sacábamos aproximadamente la cantidad de toros que se necesitaba cada 100 vacas. Todo esto le permitió al productor reducir costos y aparte mejorar los porcentajes de preñez. ¿Sabes lo que fue saltar en algunos campos de un 60%, que por ahí no pasaban el 60%, a pasar a tener el 75%, el 80% y hasta el 90%? Era un logro importantísimo. Estamos hablando con médicos veterinarios porque tenemos una situación. El descenso del stock vacuno a nivel nacional descendió abruptamente. Y algo tenemos que hacer, no podemos estar con el mismo stock, inclusive en la provincia de La Pampa, que ha descendido. Y estos elementos lo han incorporado los veterinarios, el Colegio Médico Veterinario, los propios productores, los cabañeros fueron cambiando para tener un rodeo más sano. Jorge, en aquel momento empezó a hablar el tema de la admisión. Comentaron un poco porque aquí en la agrícola creo que comenzó ese... A ver, no puede ser que vengan toros con problemas y la verdad que estamos hablando de una exposición rural hace 30 años atrás o algo más, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que el colegio veterinario no tenía sede en Santa Rosa. Entonces nos prestó una oficina la agrícola ganadera de La Pampa. Entonces, todo el día conversando el tema con ellos, tenían problemas con los reproductores que entraban a la exposición. Así que empezamos a hacer el jurado de admisión con unos colegas con más experiencia que nosotros, porque éramos recién recibidos. Estaba el doctor Bruno, el doctor Audicio, el doctor de la Mata, Arturo. Bueno, entonces fuimos aprendiendo a hacer el jurado de admisión. Y nos llevamos una sorpresa porque venían animales con muchos problemas, y los sacamos. Bueno, se hizo tan grande el tema que otras instituciones del medio empezaron a pedir el jurado de admisión. Entonces llegó un momento que no damos abasto. Estamos hablando de asuntos agrarios que tenía que ir con sus técnicos a distintos lugares. No. A ver. Estoy hablando del colegio. El colegio. Que vivía con los productores en el ámbito de la agrícola. Entonces, lo hacíamos nosotros. El colegio lo hacía gratuitamente. Pero se agrandó tanto el tema que entonces lo llevamos a ganadería. Hicimos la ley, esa ley que la escribí yo en ese momento. ¿Vos con puño y letra escribiste la ley de admisión? Sí, señor, así es. Sí, ¿Hace 30 y pico de años? Sí, por ahí sí. Bueno, 90 y pico, entonces, 93 por ahí. Lo empezamos a hacer con los veterinarios departamentales. Y yo, como era el jefe del departamento, iba a todos los remates. Así que por ahí pedía, por ejemplo, qué sé yo, Hacha, pedía un jurado, entonces iba el veterinario de Hacha, que el pobre Pampa Onofre, que se murió, se mató casi. Gran trabajador.
Yo llamaba uno de Riglo, uno de Bernasconi, por ejemplo, y nos juntaban siempre 4. Entonces hacíamos el jurado de admisión totalmente gratis. Lo hicimos muchos años. Hasta que no dio abasto tampoco los veterinarios departamentales. Como la ley decía que se podía dar esa responsabilidad al colegio veterinario, pasó al colegio. Hasta ahora lo está haciendo el colegio, sí. Jorge, si esta ley se saca del fuero legal, se deroga, ¿no habrá que incorporar otro para seguir ese camino de selección previo a un servicio en un rodeo? ¿O ya quedó caduco y lo que vos escribiste hace 30 y pico años ya hoy no tiene interés? ¿Cómo lo ves vos? A esto con tu experiencia, ¿no? Yo creo que antes de derogar esa ley habría que hacer otra. Bien consensuada como corresponde, pero que cubra todos los rebates de posiciones por lo menos. Sí. Porque hasta ahora los caballeros dicen que el colegio cubre solamente el 10% de los toros que se venden. Y hay que hacer una ley que cubra más, que cubra a todos los animales. Y se puede hacer. Sí. Estamos hablando con quien escribió de puño y letra la ley de admisión, un tema que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y donde los legisladores tendrían que escuchar algunas razones, algunos fundamentos que tuvieron estos hombres, estos y otros más, aquí en la provincia de La Pampa, para poner la piedra fundacional de empezar a trabajar en sanidad. Alfredo, veterinario de campo, de manga, si no se controla a un reproductor, digo, mirar bien testículos, si un ovino no desenvaina, si un cerdo, porque no estamos hablando de toro nada más. No sé. Estamos hablando de que por ahí un vientre no puede tener útero. ¿Qué caso? Totalmente. Y entonces a la vista es hermosa la vaca, pero reproductivamente no sirve. Debemos agudizar en detalle la admisión, esta revisación, o debería dejarse librado al azar o alguna otra circunstancia. No, yo creo que es importante decir, este estatus sanitario prácticamente que la provincia de La Pampa ha adquirido y que ha sido realmente reconocido y valorado a nivel nacional, hay que tratar de mantenerlo, porque también es decir, el esfuerzo que se hizo en su momento, incluso no solamente el Colegio Médico Veterinario, sino con la participación de la Dirección de Ganadería, con sus veterinarios departamentales y demás, hay que tratar de conservar este estatus y te digo más, y tratar de mejorarlo. ¿Por qué? Antes de que existiera la admisión, volviendo un poco a nuestros años yo me acuerdo de un remate de reproductores, capaz que fuera chico, pero en Ganaderos de Toa hay una cabaña de Córdoba que trajo toda su producción porque prácticamente liquidaba. Y había un amigo, Luisito Martínez, que en paz descanse, pobre Luis, le habíamos visto en el campo un lote de 100 vaquillonas con un buen llorón y más. Y dije, Luis, en vez de venderlas, pues andaban flojitos los valores en ese momento, ¿por qué no las entoraba? Pero no tengo toros, mira, va a haber un remate. Bueno, compró. Te puedo asegurar que para poderle armar un lote, por lo menos un toro cada 25 30 vaquillonas, nos costó un Perú. De él y seguramente de algún otro cliente. Después el tipo, hablando con el caballero, sí, reconocía, es decir, no había hecho ningún tipo de control ni nada por el estilo. Ver, por ejemplo, suponete, en una oportunidad, me acuerdo de una exposición aquí en Santa Rosa, una cabaña de renombre, de prestigio de Buenos Aires, encontrarnos con un toro con un problema de epididimitis y decir que gracias a Dios estaba el colega ahí. Y me dice, ¿están seguros? Hace una cosa, sacate la campera y revisarlo, hermano, estamos entre colegas, no nos vamos a andar pinchando la manguera. Y lo revisó y nos dice, epididimitis y gravísima. Me jodió el caballero. Fue la expresión de él. Bueno, el haber sacado, por ejemplo, también en otra oportunidad, toros con epididimitis, que indudablemente sí, que a lo mejor era un toro que no hacía mucho, que no está, por supuesto, a lo mejor no estaba en servicio, pero, es decir, en aquel momento todavía andaba rondando el tema de la brucelosis
y demás, sacar carneros con piojo, a veces a disposiciones. Entonces, creo que todo eso, todo ese logro, todo ese estatus sanitario, que hoy prácticamente es un orgullo, y que cualquier productor, no solamente de la provincia de La Pampa, sino de provincias vecinas, que vienen a comprar reproductores, vienen con la tranquilidad que se llevan un toro, podrá tener problemas, como cualquiera, puede surgirlo, pero una golondrina no es en primavera. Es decir, todo esto que se logró, creo que hay que tratar de mantenerlo. Y acá es donde me parece que hay que juntarse los distintos actores que tienen participación en un tema como este, es decir, veterinarios, cabañeros, autoridades y demás. Y productores. Y productores, por supuesto, y productores de ceboro macanudo. En todos estos años, ¿cuáles fueron los beneficios y las contras? Los pros y los contras de esta ley. De manera de tratar de hacer algo, toda ley es perfectible. Sí. Entonces, hacer algo que realmente sea lo menos costoso posible, porque todo el mundo trata de reducir costos, lo menos costo posible, y lo más seguro, que trate de brindar la mayor seguridad posible, no solamente al cabañero que está vendiendo sus reproductores con una garantía de una admisión neutral, y también al criador que realmente se lleva. Pues no es fácil, un tipo que viene a comprar un toro acá, ponele, o va a Hacha, o viene a Santa Rosa, donde sea, y llevárselo a Santa Isabel. Llega a Santa Isabel y resulta que te encontrás con que el toro tiene, no sé, tiene sinovitis, tiene una fimosis, me refiero, cuando queda estrechado la punta del prepucio, sí. O un testículo más chico, o poco desarrollo testicular, que a veces pasa y a veces, es decir, bueno, creo que todas esas situaciones las podemos evitar si se pone a trabajar. Es decir, nosotros sí podemos aportar algo bien, pero nosotros ya estamos en etapa. No, pero es valioso. Jubilatoria. No, pero es valioso. Ustedes no se jubilan, no se hagan problemas. Es valioso conocer los antecedentes, un poco la historia, que algunos la denostarán y otros dirán, che, pará, porque estamos yéndonos del objetivo principal. Jorge, vos cómo evaluás esta ley que, como vos decías, la escribiste de puño y letra, que la charlaste con productores, con aquellos veterinarios departamentales y demás. ¿Ha sido beneficiosa para el rodeo pampeano, neutral o negativa? ¿Cómo la podés evaluar vos? Yo creo que cambió todo, cambió la historia, porque los productores siempre lo hicimos pensando en los 4.000, 5.000 productores. Que compraban toros toros o vacas también, o lanares, cerdos, que compraban con una garantía, por lo menos de ese momento. Después no sé, puede ser que aparezca otro problema, pero se filtró bastante el tema, sí. Y yo creo que los cabañeros estaban de acuerdo. Los cabañeros de La Pampa, porque tenían que competir con otros que venían de otras provincias, claro. Buenos Aires, Córdoba, también el rezago a La Pampa, todo. Entonces se filtró eso, se filtró totalmente. Lo hicimos con mucho sacrificio, la verdad que sí, yo por lo menos. Sí, sí. Y no cobré nunca un peso, nunca cobré un peso por tocar un animal. Tal vez, y muchos actores de la comunidad dicen, pero nos sale caro que esto, digamos, el costo de esa revisación, o tal vez de algunos remates de cabaña. Entonces, sí. Digamos, ahí está un poco el chisporroteo, ¿no? Bueno, yo pregunté estos días cuánto cobraban por revisar un animal en el colegio. Cobran 15.000 pesos. Yo creo que 15.000 pesos en un toro que vale 5 millones no es un costo importante. Exactamente. Sí. Y también habrán escuchado, dice, pero si yo tengo veterinario y el que me lo revisa, y en definitiva, el responsable es el cabañero. Digamos, también se escuchó eso como para, de alguna forma, decir, che, el colegio o el ministerio, salgan de ahí porque nosotros queremos comercializar o poner un producto bajo nuestra responsabilidad.
¿Cómo lo toman esto? No sé, Alfredo, Jorge. No, yo creo que vuelvo a lo mismo. Creo que hay que juntar a los distintos actores de manera tal de decir, bueno, macanudo, perfecto. ¿Cuáles son los problemas principales que le pueda haber uno y que le pueda haber el otro? ¿Y cuáles son los beneficios realmente? Evaluar. Costo y beneficio. ¿Cuál fue el costo y cuál fue el beneficio? Volviendo al tema de las primeras, cuando venían reproductores de otras cabañas de distintas provincias, nos venían y nos afectaban. ¿A quién afectaban? A los cabañeros nuestros. ¿Por qué? Porque un toro que venía a lo mejor con algún problema, se venía a vender. Se venía a vender y arrancaba con una base que no era la... Sí, espérame que ya te lo como. No era... Claro, ahí estamos. Estamos haciendo eso. Sí, no. Y, ahora, no era la base que realmente que tenían los otros reproductores nuestros. Entonces, era una manera también de defender al cabañero nuestro. Sí. La Pampa fue punta de lanza en el tema de venerias. Una de las provincias señera en encauzar el tema de enfermedades venéreas. Y eso, para la provincia de Buenos Aires, no es a ver, somos argentinos, pero no es para criticar, solamente que nuestro territorio pampeano dispuso el tema de raspaje, venerias y demás, como un avance para sanear los rodeos. Y quedaron descolocados cabañeros de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, que podían llegar acá, de San Luis. Pero La Pampa buscó un ritmo, un objetivo, y hoy es como que, no sé, desde mi punto de vista, no sé si no retrocede, ¿no? Jorge, ¿vos cómo lo ves vos eso de, a ver, se va a poner algo distinto, pero por ahora no, las cartas no están sobre la mesa? No están, pero yo espero que se mejore todo, se va a mejorar todo. Hay que ponerse a trabajar, nada más. Aparte nos conocemos todos. Sí. Nos conocemos Mirá. todos en La Pampa, cada uno sabe, digamos, quién es, ¿no? Mirá, José, con Alfredo fundamos la Federación Veterinaria Argentina acá en Santa Rosa. Y siempre nos... Por lo menos tiramos los primeros pasos. Sí. Así que siempre nos recibían bien a nosotros los pampeanos, porque las cosas que hacemos acá, por ejemplo, el jurado de admisión, el primero en la Argentina. En Argentina. Sí. Y algunas provincias lo repitieron, lo copiaron. Pero... A ver, como título, disculpen, como título es... Terminan los jurados de admisión. Va a terminar el primer jurado a nivel país con esta derogación. Sí. Digo, fue el primero jurado de admisión a nivel país, el de La Pampa. Y esto traería la desaparición del primer jurado de admisión, ¿no? Sí. Por lo menos, así lo dicen ustedes, es que les tienen, conocimiento de los años vividos. Sí, claro. así. Por eso te decíamos de la importancia de la participación de los distintos actores, pero no uno por un lado, no, hermano, todos juntarse en una mesa y discutir. Sí. Discutir para ver cómo sacamos lo mejor que nos beneficie en sí. Macanudo, a uno le beneficiará un poco más, a otro lo beneficiará un poco menos, pero lo importante es que se beneficie. Y si se benefician los cabañeros, se benefician los criadores, se beneficia la provincia de La Pampa. Sí. Y con el tema incluso, por ejemplo, fíjate, cuando comenzó con el tema de las venerias, no te creas que fue tampoco tan fácil, ¿no? Pero ¿cuánto se aumentó el porcentaje de preñez en los rodeos? Sí. Se aumentó terriblemente el porcentaje de preñez. 12%. Claro, 12%. Claro. Y nosotros necesitamos, los pampeanos, aumentar el stock. Si no nos ponemos de acuerdo en este tema, vamos a perder tiempo, y si el año es llovedor como este, que aparentemente va a ser llovedor, vamos a tener buen índice de preñez, pero si se nos va la lluvia, empezamos a tener retroceso. Te digo una cosa, José, con temas de venerias. El primer plan de venerias lo hicimos municipal. Cuando Alfredo era intendente de Toay, el productor que raspaba los toros no pagaba las guías. Eso lo hizo él. Y entonces, cuando yo armé ese plan, me pidieron en ganadería que lo hiciera para todas las provincias. Y lo hicimos, con la gente del INTA, con Marcelo Ford, hicimos todo.
Sí, sí. Sí, sí. Cuánta historia, pero cuánta base y cuánto trabajo hay detrás de estos y otros hombres. Vos sabés, Alfredo y Jorge, que cuando yo voy a un campo, al criador le hago una pregunta. Cuando voy a una cabaña, le hago otra pregunta al que entrevisto. Ahora estoy con 2 veterinarios. Voy a hacer esta preguntita sintéticamente porque estamos en el filo de nuestro programa. Alfredo, ¿qué es ser veterinario para vos? Y me emociona y es una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida. Porque el contacto con los animales, con la naturaleza y con el productor. Soy hijo y nieto de productores de ambos lados, de parte de mi madre, mi padre, mis abuelos, por todos lados. Somos 3 hermanos varones, los 3 fanáticos del campo, y además el poder aportar desde la producción al desarrollo provincial, y en última instancia estás aportando también al desarrollo del país, porque te digo, no hay satisfacción más grande cuando vos estás haciendo tacto, José, y vos lo sabés muy bien, sí, que sacás el mayor porcentaje de preñez, no solamente porque, bueno, canudo, las cosas te salieron bien, el productor hizo las cosas bien, sino que son más terneros para la provincia de La Pampa, más terneros para el país. Y en este momento, con mucho más, con algo que en la medicina veterinaria se está en deuda, porque, bueno, cada vez se va incorporando más, incluso está incorporado el médico veterinario al área de salud. Hay infinidad de enfermedades venéreas, que son las enfermedades transmisibles del hombre a los animales o de los animales al hombre. En este tema hay un gran vacío que hay que cubrirlo desde la medicina veterinaria, y sería un aporte importantísimo para la salud. Este es un tema para dejarlo. Y ya escuchaste la pregunta, Jorge, pero ¿qué es ser veterinario? ¿Qué es la palabra veterinario para vos? Sí, para mí es un orgullo. Esa es la palabra, un orgullo. Porque yo hice todo lo que quise hacer, lo hice, lo plasmé. La verdad que estoy orgulloso. Ahora, cuando yo cumplí 80 años, la Federación Veterinaria me hizo un reconocimiento. Eso es lo más grande para mí. Gracias, Jorge. Gracias, Alfredo. No, gracias a vos. Ha sido una mañana especial y espléndida, ¿eh? Gracias. Tuvimos muchos llamaditos agradeciéndoles la presencia a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, José. Jorge Lambert, Alfredo Yantol, estuvieron con nosotros y hablamos del trabajo de un profesional en la ganadería de nuestra provincia, del nacimiento de esta ley de admisión que se espera o no derogar por estos días, por esta semana.